Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema al cual sí, se le ha venido dando mucha cobertura, aún tiene vigencia, por supuesto que sí, porque está enmarcado dentro de un proceso político que se está gestionando paralelamente a una crisis política y económica que vive Venezuela. Pero este es un proceso político que busca, a través de un derecho constitucional consagrado en la Carta Magna y en el ordenamiento jurídico venezolano, propiciar un mecanismo de transición plenamente democrático para precisamente ir sentando las bases de lo que será una nueva reestructuración del Estado venezolano, de la política venezolana, para poder solucionar la crisis que actualmente aqueja a esta nación. Hablo del referendo revocatorio, porque mucho se ha discutido con respecto a si realmente hay imparcialidad o no por parte del CNE, así se hará el revocatorio este año. El gobierno desde el primer día ha estado insistiendo en que no hay tiempo para un revocatorio, ha estado insistiendo en que los lapsos no le concuerdan a la oposición, no les dan los tiempos. Y esto es un argumento que puede tener validez, pero a la vez puede no tenerla. Puede tenerla porque se valen del argumento de que solicitaron el revocatorio a destiempo, cuando en realidad en año calendario sí lo solicitaron a tiempo, pero a partir del tiempo en que asumió la presidencia Nicolás Maduro, incluyendo ese periodo de suspensión en el que no hubo un gobierno como tal en Venezuela, no hubo un presidente, sino un presidente provisional que ni siquiera era provisional, porque según la Constitución le tocaría o le hubiera tocado asumir al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no al canciller, que en ese momento era Nicolás Maduro, y por lo tanto hubo ya una violación flagrante al orden constitucional establecido. Pero dejando ese tema de lado, hay que tener en cuenta que si se toma desde el punto de vista de que la oposición solicitó el revocatorio en año calendario, o tras haberse cumplido el tercer año de mandato de Nicolás Maduro en año calendario, tiene totalmente la validez de su lado, en que sí puede realizar un revocatorio este año. Pero si se toma desde la perspectiva, al parecer, no válida logísticamente para ciertos efectos de las resoluciones que aplica el CNE, y que hasta ahora se han estado cumpliendo con mucho retardo, con mucha sospecha, con oscurantismo, con falta de transparencia, pero que sí, se han estado cumpliendo. La oposición pudo no haber solicitado el revocatorio a tiempo si se toma desde el momento en que asumió Maduro, pero ese momento fue de alguna manera inconstitucional, porque asumió primero el canciller cuando debió haber asumido y continuado con la presidencia mientras se convocaba elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional, quien era en ese entonces Diosdado Cabello. Pero ¿qué está pasando exactamente con el referendo revocatorio, con el proceso del referendo revocatorio? Porque ya se concluyó la fase del 1%, ahora se debe pasar a la fase del 20% de recolección de las firmas del registro del padrón electoral, para luego se pueda dar para que luego se pueda dar la convocatoria del referendo revocatorio aproximadamente 3 días después, y luego se realizaría, y la cita de la consulta sería 3 meses después como máximo. ¿Cuándo podría hacerse el referendo revocatorio exactamente? ¿Qué tiempos faltan por cumplirse? Tengamos en cuenta una información publicada por un articulista en el portal ProDaVinci, Eugenio Martínez, periodista experto en asuntos electorales. ¿Qué está pasando con el proceso de referendo revocatorio? Este periodista alega que hasta el lunes 1 de agosto el Consejo Nacional estableció ese tiempo y no analizará. Ya para el momento en que están escuchando esta transmisión habrá, por supuesto, un pronunciamiento, y sí, independientemente de lo que se decida, ya el proceso del 20% parece inminente. Pero dijo que no analizaría ese informe sobre la autenticación de huellas del 20 al 24 de junio hasta el 1 de agosto. Es decir, ese informe ya el CNE lo tiene que estar analizando, requisito indispensable para que la Mesa de la Unidad Democrática pueda solicitar el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Una vez que se apruebe, podrá entonces la MUD será avalada como grupo o agrupación política de ciudadanos que solicitan un referendo revocatorio, y una vez se les dé esa concesión, se les permitirá
la recolección del 20% de las firmas, y una vez que se hayan recolectado el 20% de las firmas se activa el referendo revocatorio. Unos 3 días después se da la convocatoria y después de la convocatoria llega el día de la cita, a más tardar 3 meses. Pero tengamos en cuenta algunas preguntas que plantea este periodista de un artículo extenso que dejaré en la descripción de este video para que puedan leerlo íntegramente. Pero lo más resaltante del archivo es lo siguiente: ¿aún es posible realizar el revocatorio en 2016? Primero, ¿cuántos días adicionales ha agregado el CNE a los lapsos previstos en la norma del revocatorio? Este periodista, Eugenio Martínez, alega que hasta el 24 de junio, cuando finalizó la autenticación de huellas, el CNE había agregado los lapsos establecidos en su norma 67 días. Al posponer la decisión hasta el 1 de agosto, agrega a los cronogramas a 6 días adicionales, de manera tal que, en este primer punto, el CNE estaría de alguna manera violentando su propio ordenamiento, sus propias resoluciones, ya que al no haber una ley orgánica de referendos, esta es de alguna manera suplida por una resolución o un conjunto de resoluciones o de subresoluciones enmarcadas en una resolución aprobada en el año 2007 por parte del directorio del Consejo Nacional Electoral para regular el proceso de referendos revocatorios, de consultas de refrendación en Venezuela. Ahora, no está de alguna manera haciendo una especie de enmienda a un punto importante, a un artículo de una resolución que aprobó y que hasta el momento era intocable, pero que el mismo CNE está modificando de manera muy favorecedora, ya sea voluntaria o involuntariamente, al gobierno, porque al agregar 6 días se está dilatando el proceso. Mientras más el CNE dilate el proceso, como lo ha venido haciendo, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, de alguna u otra manera lo esté haciendo a favor del gobierno o sin intención de favorecer al gobierno, lo está favoreciendo directa o indirectamente, porque es más el tiempo que el gobierno puede ganar para de alguna manera seguir presionando institucionalmente al CNE, ya sea con la incitación por parte del gobierno, del poder ejecutivo, hacia el poder judicial, de limitar de alguna manera, en caso de una escalada de detenciones y de violencia por las protestas debido a la tensión social por la crisis económica y la solicitud y exigencia del referendo revocatorio, bloquear el proceso de referendo revocatorio en caso de que se emita una sentencia que pueda limitar este proceso, en caso ya de que no haya un desacato, pero sí lo habría, porque la oposición no se quedaría de brazos cruzados. Entonces, en esa diatriba en que el Poder Judicial podría trabar el proceso de referendo revocatorio, lo cual es totalmente y jurídicamente improcedente, ya que el Poder Judicial no puede de alguna manera vetar un derecho constitucional porque no tiene aplicación jurídica, ya que no puede bloquear un derecho constitucional establecido como derecho natural en un ordenamiento jurídico que de alguna manera está blindado y sobre el cual no tiene potestad alguna el Tribunal Supremo de Justicia, porque es quien interpreta el ordenamiento jurídico, más no lo puede modificar, de manera tal que al bloquear el revocatorio está impidiendo un derecho constitucional. Por ello no puede bloquear el referendo revocatorio, no lo digo yo, lo dicen las leyes, lo dice la ciencia jurídica. Ahora, en Venezuela hay una distancia muy grande entre lo factual y lo discursivo, entre lo discursivo y lo factual, entre lo que se dice y lo que se hace. Y una cosa es lo que se dice, pero otra es muy diferente la que se hace. Y eso ha sido la principal característica de la política venezolana en los últimos 17 años. Pero posiblemente se pueda dar una situación en la que se bloquee el referendo revocatorio. En caso de que esto llegue a suceder, la tensión social obviamente podría incrementarse, pero ya se ha estado incrementando. De hecho, el 27 de julio la oposición convocó una marcha a la sede nacional del Consejo Nacional Electoral en Caracas, la sede principal, una marcha que trajo como resultado la entrega de la MUT, o por parte de la MUT, a uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, la COPAFI, al rector Luis Emilio Rondón. La MUT le entregó a ese rector un documento de exigencia de inmediata autorización a
al proceso del referendo o al proceso del 20% de las firmas, de un anuncio de las fechas para la recolección del 20% de las firmas, que durante 3 días se deberán recolectar 4 millones de firmas. La MUD tiene previsto recolectar incluso más, ya que aplicando también la estrategia del 1% podrá o tratará de recolectar más firmas para que el margen de error sea mínimo, y en caso de que sean invalidadas muchas firmas, como seguramente así será, porque fueron invalidadas 600.000 en el 1% y podrían ser invalidadas mucho más o muchas más en el proceso del 20%, podrá ir en contra de toda impugnación que haga el gobierno o la tolda oficialista en contra de las firmas que presente en el 20% la Mesa de la Unidad Democrática, alegando este factor de oposición que podría contar con unos 7 millones de apoyos, de acuerdo a lo informado por el líder de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, Julio Borges. Pero es una presión social, que debe ir acompañada del apresto logístico que ha demostrado la flexibilidad aparente y parcializada del rector Luis Emilio Rondón para la oposición, porque para nadie es un secreto que el único rector que tiene una tendencia más favorecedora y flexibilizante o flexible hacia la oposición es el rector Luis Emilio Rondón, el único que ha atendido de manera directa, cara a cara, a los líderes de la oposición para recibir sus petitorios y sus denuncias, sus exigencias documentadas y entregadas en papel al Consejo Nacional Electoral. Ninguna de las otras 4 rectoras, mujeres por supuesto, Tibesay Lucena, Tania D'Amelio, Sandra Oblitas, no han demostrado de alguna manera una atención directa para con la oposición. Entonces, pareciera que la flexibilidad política está a la orden del día, y ese apresto logístico y esa también buena disposición que ha mostrado el rector Luis Emilio Rondón para con la oposición le podría valer a la oposición misma como un mecanismo para ejercer influencia directa en el directorio, valga la redundancia, del Consejo Nacional Electoral, y así influir en las decisiones que tome este organismo subalterno del Consejo Nacional Electoral o esta instancia, para autorizar o dar luz verde al proceso de la recolección del 20% de las firmas. Pero la oposición no solamente buscará apoyo interno dentro del CNE, sino un apoyo externo a través de una presión que pueda canalizar junto con una posible solicitud a la OEA de enviar una misión especialista en asuntos electorales de la Organización de Estados Americanos a Venezuela para que solicite una reunión con los rectores del CNE, un escenario al parecer un poco utópico, pero que podría vislumbrar la oposición como una estrategia de apoyo externo en caso de que se sigan dilatando y extendiendo los tiempos para el referendo revocatorio. Pero, ¿aún es posible realizar el revocatorio en 2016? Lo que dice este periodista Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales, es lo siguiente, y cito textualmente lo que escribió en su artículo: sí es posible, tomando en consideración que la decisión se anunciará para el 1 de agosto, el cronograma tentativo, utilizando los lapsos máximos previstos en la norma vigente sobre revocatorios, el CNE, sería el siguiente. Y los tiempos que quedarían en las fechas que quedarían para que se llegue a un revocatorio serían las siguientes. Escuchen bien. 3 de agosto. Una vez que el CNE indique que la MUD está habilitada para solicitar el revocatorio, este partido tiene hasta 2 días hábiles para presentar la solicitud para activar la consulta popular. Esto según el artículo 19. Después del 3 de agosto, 2 días después, es decir, el 5 de agosto, debe presentar la solicitud en la que valga la redundancia, solicita que se active el revocatorio. Una vez que ya se haya dado la habilitación a la MUD, pues el 20%, o mejor dicho, después de haber sido aprobado el 1% de las firmas, y ahí se aprobará el informe, que el 1 de agosto cobró protagonismo absoluto. Luego el 19 de agosto, hasta 15 días continuos después, van a pasar para que el CNE verifique la solicitud y diga si es procedente. En artículo 21, el 9 de septiembre, hasta 15 días hábiles para que el CNE apruebe la cantidad y ubicación de los puntos de recolección de la validación del 20%, de las firmas del 20%, según el artículo 2. Luego 10, 11 y 12 de septiembre serían las fechas en las que durante 3 días continuos se hará la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad, las firmas del 20%, es decir, 4 millones de firmas o más, según el artículo 26 de la resolución.
3 de octubre, hasta 15 días hábiles para verificar y totalizar las manifestaciones de voluntad, es decir, las firmas del 20%. Según este periodista, es un plazo innecesario porque es un proceso automatizado, según el artículo 28. 6 de octubre, hasta 3 días continuos para que se convoque el referendo revocatorio, artículo 29. Después de los 3 días, el CNE va a convocar o debería convocar a un referendo revocatorio. Luego de que haya convocado a referendo revocatorio, pasarán hasta 90 días continuos para realizar ese revocatorio. Pero este es un plazo máximo técnicamente innecesario, esto según el artículo 30. En el pasado, recordemos, lo cita este periodista, el CNE ha organizado eventos similares en menos de 40 días, como el referendo constitucional de 2007, el referendo constitucional de 2009 o la elección presidencial sobrevenida en 2013 por el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. En todo caso, si el CNE insiste en cumplir ese tiempo de 3 meses, el revocatorio se podría realizar, escuchan bien, el 6 de enero de 2017. 4 días antes del límite constitucional del 10 de enero de 2017. Si el revocatorio se realiza, así sea o así fuere, el 9 de enero de 2017 y resultara derrotado Nicolás Maduro, revocado, mejor dicho, allí asumiría temporalmente la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional y en 30 días se convocaría elecciones presidenciales. Incluso si se realizara el revocatorio el 9 de enero, pero si se realiza el 10 de enero o después del 10 de enero y fuere revocado Maduro, entonces allí no habría elecciones presidenciales, sino que completaría el periodo hasta 2019 un vicepresidente designado por el mismo presidente Nicolás Maduro. Esa es la fecha máxima, una fecha tope, una fecha, por así decirlo, in extremis, en la que se podría llevar a cabo el referendo revocatorio en Venezuela y sería el 6 de enero de 2017. Pero los escenarios más optimistas estudiados por la oposición dan como fecha del revocatorio el 6 de noviembre o el 11 de diciembre de 2016. Pero como máximo, recordemos, podría realizarse el 6 de enero de 2017. ¿Por qué? Recapitulemos. El 3 de agosto se habilita a la MUD para solicitar el revocatorio. Luego el 19 de agosto, 15 días continuos pasan, o después del 3 de agosto, ya pasan 15 días continuos para que el CNE verifique la solicitud. Luego, 15 días más pasan para que sea el 9 de septiembre cuando el CNE apruebe la cantidad y ubicación de los puntos de recolección para ir al 20%. Luego, un día después del 9 de septiembre, a partir del 10, luego 11 y 12, 3 días continuos en los que en Venezuela se recolectarán 4 millones de firmas o incluso más para el 20% del registro electoral. Luego, pasan 15 días más y sería el 3 de octubre cuando el CNE verifique y totalice todas esas firmas del 20%. Lo cual es necesario porque el proceso es automatizado, ya que ya los venezolanos no tendrán que firmar a mano para la recolección del 20%, sino en el sistema biométrico digitalizado del Consejo Nacional Electoral. Y luego, 3 días después del 3 de octubre, es decir, el 6 de octubre, el CNE debe convocar a referendo. Y luego del 6 de octubre, que haya convocado a referendo, deben pasar como máximo 90 días, es decir, 3 meses, para que llegue el día del referendo revocatorio definitivo. Y ese día podría ser el 6 de enero, si el CNE extiende los plazos y los sigue dilatando, como se vaticina en este estudio preliminar de este periodista que analizo para ustedes. Este periodista Eugenio Martínez da estas fechas, son tentativas, pero la fecha máxima in extremis en la que podría realizarse el referendo revocatorio sería el 6 de enero de 2017. Pero surge una pregunta también que vale la pena analizar. ¿Y las elecciones regionales? El CNE sigue guardando silencio sobre esta convocatoria. Como se explicó, o como había explicado anteriormente este periodista en Provincia, el silencio del organismo comercial contrasta con el comportamiento que mantuvo la autoridad electoral al momento de denunciar las elecciones regionales del año 2008 y los comicios del 2012. ¿Qué hay que analizar aquí? La presidenta del CNE formalizó la fecha en que se realizarían las elecciones locales y regionales celebradas el 23 de noviembre de 2008 con 9 meses de anticipación. Ese año,
Las elecciones se convocaron el 19 de febrero de 2008. Los comicios regionales celebrados el 16 de diciembre de 2012 fueron convocados el 29 de marzo de ese mismo año. No obstante, no se debe obviar que la fecha de esos comicios fue anunciada por Televisa Ilusión el 20 de septiembre de 2011. Entonces, se podría realizar unas elecciones o regionales, unas elecciones regionales este año, si el revocatorio se realizara en 2016, este año, sea el 6 de noviembre o el 11 de diciembre, no habría tiempo para elecciones regionales. Y si se realizara el 6 de enero de 2017, las elecciones regionales quedarían en todo caso pautadas para la mitad del 2017 o incluso noviembre o diciembre de 2017. Por lo tanto, en vista de que el revocatorio es un proceso que cada día cobra más importancia y sigue siendo dilatado hasta el punto de que deben pasar luego del 3 de agosto 15 días para que el CNE verifique la solicitud una vez que haya habilitado a la MUT, es decir el 19, luego 15 días más para que apruebe los puntos de recolección de las firmas, 9 de septiembre, luego 3 días de recolección de firmas, 10, 11 y 12 de septiembre, luego 15 días más, 2 semanas más, 3 de octubre para que verifique todas esas firmas, y luego 3 días para que convoque el revocatorio, y después de que convoque el revocatorio 3 meses para que se haga el revocatorio definitivo. Entonces pareciera que no habría tiempo para elecciones regionales y es lo más factible. Por lo tanto, es un proceso en el que el gobierno buscará asegurar de alguna manera presencia en ciertas gobernaciones, por más que llegue a perder una eventual elección presidencial, si el proceso de transición del revocatorio llega a materializarse en 2016 o a más tardar el 6 de enero de 2017. Buscará tener presencia partidista en las gobernaciones para canalizar un proyecto que puede tratar de resucitar, por así decirlo, en caso de que el gobierno fuera totalmente desmantelado si hubiera elecciones este año, o si resultara derrotado Maduro en el revocatorio, buscaría de alguna manera reimpulsar el proyecto partidista a través de cierta presencia en gobernaciones, si aún quedasen estados en los cuales hubiera apoyo chavista, apoyo hacia el chavismo, aun cuando este fuera totalmente desestructurado y desmantelado por una elección presidencial que sería devenida por un revocatorio en el que Maduro resultaría derrotado si se realizara en 2016 o a más tardar el 6 de enero de 2017, antes del 10 de enero, que es la fecha límite hasta la cual se puede realizar un revocatorio para que haya, así de simple, un nuevo presidente y un nuevo gobierno en Venezuela, una transición política y democrática, totalmente pacífica. Es la estrategia del gobierno, por ello el gobierno parece preocuparse más por las elecciones regionales ya a partir de este momento, o incluso desde mucho antes, porque tiene que garantizar, o al menos así lo ve desde su base partidista, precisamente presencia partidista y presencia chavista en gobernaciones para refundar el proyecto en caso de que resultara derrotado y perdiera el poder. Por ello le preocupan las regionales y no tanto hacia la MUT, porque sabe que tiene la mayoría de las gobernaciones aseguradas si el mismo patrón electoral y de tendencia favorecedora a la MUT se materializa como se materializó el 6 de diciembre durante las elecciones parlamentarias en las que la oposición derrotó con aplastante victoria y obtuvo la supermayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, partiendo de esto, pareciera que el revocatorio o las fechas del revocatorio, sin ser especulativo ni especulador, porque los tiempos están dados y el análisis periodístico se basa en determinar que los tiempos políticos, entendiendo que el CNE dilata el proceso, que a través de instancias judiciales, como ya lo expliqué, y de presión sobre el CNE, el gobierno tratará de frenar el revocatorio, y que la oposición, a través de la presión social y de la presión en las calles, la presión partidista, buscará que el revocatorio sea este año, presionando precisamente al CNE. Entonces, las fechas del revocatorio podrían ser, si es en 2016, el 6 de noviembre o el 11 de diciembre, y si es en 2017, a más tardar el 6 de enero de 2017, antes de la fecha límite del 10 de enero de 2017. Esto es lo que podría pasar con el revocatorio, esto es lo que está pasando, los lapsos están dados, las fechas están dadas, y las que quedan para el revocatorio y todo lo que queda para que el CNE siga tratando este trámite del revocatorio son a partir del 1 de agosto, 3 de agosto, luego 19 de agosto, 9 de septiembre, 10, 11 y 12 de septiembre, 3 de octubre, 6 de octubre y finalmente el día en que podría realizarse el revocatorio, 6 de enero,
en caso de que no se realice o se efectúe el 6 de noviembre o el 11 de diciembre. Nos encontramos en una próxima edición aquí en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Les ha hablado Ricardo Serrano. Esto es lo que a día de hoy se sabe del referendo revocatorio en Venezuela. Hasta una próxima transmisión.